Saludos, les habla nuevamente Jorge Alvarado, estudiante de informática en la UNED. Para este video vamos a ver un poco lo que es ya conceptos de Java. Vamos a adentrarnos un poco más en este lenguaje de programación. La agenda para este video es primero una breve introducción a Java. Vamos a hablar de la máquina virtual, cuáles son sus ventajas y características. También vamos a ver cómo instalar Java junto con NetBeans. Vamos a realizar una configuración de variables de entorno. Vamos a hablar de codificación y sintaxis básica del lenguaje, lo que sería operadores, secuencias de escape, prints, que es básicamente mostrar información en pantalla. Vamos a hablar también del recolector de basura Java y finalmente vamos a compilar o lo que sería ejecutar el código que hagamos. Iniciamos con una breve introducción a Java. Inicialmente creado por Sun Microsystems, luego adquirido por Oracle y Oracle actualmente lo mantiene y es el, por decir así, el dueño. Em, Entre las ventajas que presenta Java es que es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje de bastante alto nivel. Esto significa que el usuario puede acceder a muchas funciones en las que su equivalente en otro lenguaje le llevarían a necesitar crear mucho código o realizar funciones más complejas para realizar lo mismo. Otra de las ventajas que vamos a mencionar también más adelante es la máquina virtual de Java. Se ejecuta básicamente en cualquier sistema operativo sin necesidad de cambiar el código o realizando mínimos cambios. También al ser un lenguaje de tan alto nivel presenta desventajas como la que es eh, poca capacidad de accesar a estructuras de bajo nivel como otros lenguajes, eh, por decir algo C++ o C, que tienen esa capacidad, digamos, de ya accesar a funciones que sí permiten o le dan más versatilidad al usuario para llegar a funciones de más bajo nivel en una computadora. Como mencionamos en la introducción, Java funciona sobre una máquina virtual. Para hacerlo, decirlo de forma simple, cualquier lenguaje de programación funciona utilizando el lenguaje máquina. El, el programador escribe su código en el lenguaje que sea y el compilador lo que hace es una traducción o una interpretación de este código en lenguaje máquina, que es básicamente código binario ya, la estructura de más bajo nivel. Lo que pasa es que la conexión entre un lenguaje, el compilador, y ya lo que es el código binario es realizado por un sistema operativo. El sistema operativo es el encargado de, em, de hacer la conexión entre el lenguaje y lo que es ya el hardware. Entonces esto quiere decir que si modificamos el sistema operativo o si variamos el sistema operativo, por lo general necesitamos realizar cambios de códigos porque muchas veces el sistema operativo se comporta de forma diferente dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, un caso muy frecuente es el acceso a archivos que están en el disco duro, por decirlo así. Otra es el acceso a memoria. Entonces, Java para solucionar esto, lo que utiliza es una máquina virtual que a la hora de instalar, esto es lo que instala. Por ejemplo, si queremos ejecutar código Java, simplemente vamos a la página de Java en Oracle, instalamos la máquina virtual de Java y cuando ejecutamos cualquier programa o código de Java, lo que se ejecuta es sobre la máquina virtual. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al ser ejecutado sobre una máquina virtual, no importa el sistema operativo en el que lo corramos, tampoco importa el hardware sobre el que se corra, porque la máquina virtual va a ser la encargada de realizar la conexión entre el lenguaje y el hardware y sistema operativo en el que se encuentre instalado. Lo que nos lleva a que Java es prácticamente el lenguaje más portable que existe. ¿Qué significa? Que nuestro código prácticamente va a funcionar en cualquier dispositivo que tenga acceso a la máquina virtual de Java. Por supuesto, esto es una gran ventaja porque nos permite realizar código que se puede utilizar en todo lado. Una de las ventajas es que al ser una máquina virtual sobre la que se ejecuta el código, por lo general tiende a ser más lenta en muchos casos,
para la programación del día a día. Es bastante óptima, bastante ventajosa, pero para ya realizar código más optimizado se requiere, es mejor realizar o escribir este código ya en lenguajes de programación que tienden a ser un poco de más bajo nivel, como por ejemplo C o C++, que ya son lenguajes en los que se puede accesar directamente o, o el usuario tiene la capacidad de accesar directamente a funciones ya más a nivel de sistema operativo o de hardware. Vamos a hablar de lo que es la instalación de Java junto con NetBeans. Primero vamos a aclarar que Java consta de dos partes, la parte de ejecución de código y la parte de creación de código. La primera parte, que es la parte de ejecución de código, es básicamente el JRE o Java Running Environment, que se encarga de ejecutar código Java en páginas web, en aplicaciones que hemos instalado, en aplicaciones web, en muchas plataformas. Es probablemente lo que tengamos instalado en nuestras computadoras. La segunda parte es el JDK o el Java Development Kit, que es el utilizado para crear código Java, para compilarlo, para crearlo y para poder elaborar programas en este lenguaje. Para finalmente hablar un poco de NetBeans. NetBeans es básicamente un IDE o un editor de texto, o un editor de lenguaje. La ventaja de los IDEs es que nos permiten ejecutar código o nos permite ejecutar un código determinado de forma fácil. También nos dan muchas ayudas como lo que es completar sintaxis, corrección de sintaxis, nos permite ver cómo está organizado nuestras funciones, nuestros objetos, nuestras variables, entre otras cosas. Entonces vamos a iniciar con la instalación de lo más básico, que es el JRE o el Running Environment. Luego vamos a hablar del Development Kit para finalmente instalar NetBeans. Vamos a iniciar con la instalación de Java. Vamos a entrar en un navegador a la página www.java.com. Seleccionamos descarga gratuita de Java y vamos a tener acceso al Java Runtime Environment. Lo podemos iniciar una descarga, se nos va a descargar un ejecutable, el cual podemos abrir y nos va a mostrar un menú de instalación. Si queremos instalar en el directorio por defecto, simplemente presionamos install y Java va a descargar el contenido del instalador, nos mostrará cuánto es el tiempo restante y nos instalará el runtime environment en la carpeta que seleccionamos o en la carpeta por defecto. El tiempo de descarga claramente varía de su conexión, pero por lo general no toma mucho tiempo su instalación. Cabe mencionar entre los comentarios que están aquí que Java funciona en muchos lugares. Entre los que se mencionan serían computadores de escritorio, teléfonos, reproductores de música, etc. Ahora inicia la instalación de Java. Simplemente dejamos que el instalador continúe hasta que termine con todo el proceso. Como vemos ya está realizando la instalación y en mi caso muestra que lo que vamos a hacer es un update de Java porque tenemos una versión un tanto vieja de Java. Probablemente a ustedes les salga una ventana similar o se haya realizado la instalación con éxito. Yo voy a presionar un install para que me instale la versión actualizada y Java va a proceder a desinstalar la versión anterior. Vemos que la versión que se desinstaló fue la 8.45 o la 8 Update 45, cuando la que está actualmente disponible es la 8 Update 121. Claramente es más nueva. Ya ahora sí, Java nos muestra que desactivó la versión anterior y nos va a restaurar algunas ventanas de seguridad.
y para finalmente decirnos que hemos instalado Java con satisfacción. Ok, entonces ya tenemos Java instalado. Probablemente nos va a abrir una página donde nos dice que comprobemos la versión de Java y podemos realizarlo aquí en Verify Java Version, y el sistema nos va a sacar esta aplicación, esta ventana. Podemos decirle que no muestre más, damos que corra el código y nos dicen que tenemos la versión 8, update 121. Ahora continuamos con la descarga del JDK. Para la instalación del JDK, ahora nos vamos a ir a la página de Oracle. Venimos y introducimos la dirección, que sería www.oracle.com. Vamos a la sección de descargas y nos vamos a la sección de descargas populares. En este caso podemos entrar aquí a Java para desarrolladores y nos muestra todas las versiones de Java disponibles. Podemos optar por descargar solamente el JDK 8 Update 121 o podemos descargarlo junto con NetBeans. Si queremos realizar con NetBeans, podemos hacerlo de una vez. Vamos a realizarlo esta vez con NetBeans. Presionamos en descargas y nos va a mostrar una sección donde tenemos que aceptar el License Agreement, y ahora procedemos a seleccionar cuál versión queremos. En mi caso tengo Windows de 64 bits, por lo que deberíamos bajar esta versión. Si tenemos en otro caso un Windows de 32 bits, deberíamos seleccionar Windows x86. De igual manera, si tenemos Linux 32 o Linux de 64, nos permite aquí realizar la descarga. Igual para Mac. Procedemos a seleccionar Windows de 64 bits. Presionamos sobre el enlace y nos va a bajar un ejecutable que mide aproximadamente 327 megas. Una vez se nos ha descargado el instalador, presionamos sobre él para instalarlo. Se nos abre una ventana de configuración del instalador para luego presentarnos las opciones de instalación. Presionamos Next y nos pregunta por el directorio donde queremos instalar el JDK. Recomiendo que lo dejemos por defecto, ya que muchas veces va a ser la ruta en la que los IDEs o cualquier otro tipo de software va a buscar al JDK para realizar la compilación y ejecución del código. Ahora nos pregunta el lugar donde queremos instalar NetBeans. Vemos que utiliza el mismo path del JDK de Java que seleccionamos anteriormente. Esto porque él va a ir a buscar en esa dirección el archivo JRE que corresponde a la versión de JDK que estamos instalando para ejecutar el código que creemos en el IDE. Presionamos siguiente y dejamos chequeada la casilla de Check for Updates. Esto para mantener siempre actualizado lo que es el NetBeans. Presionamos instalar y empieza propiamente con la instalación de NetBeans. Finalmente, cuando se completa la instalación, que dura aproximadamente entre 5 a 10 minutos, se nos muestra una ventana como esta, donde nos indica que se ha instalado el IDE junto con el JDK satisfactoriamente. En este caso nos indica que se han instalado 18 actualizaciones y que para iniciar el IDE podemos hacerlo de forma de entrando en el menú de inicio o en el icono de NetBeans que se nos ubicó en el escritorio. También nos indica que para cambiar algún componente o algún plugin de NetBeans podemos utilizar el Plugin Manager, que es una parte integral
del IDE de NetBeans. También nos da la opción de dejar marcado el check de contribuir al proyecto de NetBeans dando data anónima. Yo recomiendo que desmarquemos esta opción porque eh, esto nos haría o nos daría la, el inconveniente de estar mandando datos anónimos y gastando así ancho de banda, internet, eh, como dando información que no sabemos que contiene. Para finalmente presionar Finish. Entonces ya tenemos instalado lo que es NetBeans junto con el hot. Vamos a continuar ahora con lo que es la parte de codificación. Para esta sección vamos a iniciar el IDE que instalamos anteriormente y vamos a iniciar con lo que es la creación de un programa. Vamos ahora a iniciar NetBeans. Venimos al icono que se nos creó en el escritorio o de igual manera podemos accesar por medio del menú inicio. Seleccionamos doble clic y se nos va a abrir la interfaz del IDE. Tenemos aquí una pequeña ventana de lo que es eh, clics de interés, links de interés, todo lo que son noticias, cosas por el estilo. Pero vamos a seleccionar aquí donde dice nuevo proyecto. El botón de la izquierda nos permite crear un nuevo archivo, pero en este caso queremos crear un nuevo proyecto. Seleccionamos nuevo proyecto y se nos van a abrir varias opciones. En este caso vamos a seleccionar lo que es una aplicación de Java. Podemos también crear una librería en Java o podemos crear un proyecto con código que ya está previamente en nuestra computadora, o sea, código existente. Vamos a seleccionar lo que es una aplicación Java, seleccionamos siguiente y nos va a preguntar el nombre del proyecto. En este caso vamos a hacer un hola mundo, entonces podemos ponerle hola mundo, ¿verdad? Siempre tratemos de que el nombre no contenga espacios. Podemos crearlo con el símbolo underscore, ¿verdad? O guión abajo. Entonces podemos crear un hola mundo proyecto 1. Vemos que nos va a crear el proyecto en la carpeta NetBeans eh, en nuestro folder de nuestro usuario. Vemos que el proyecto se va a crear en esa carpeta, en un folder que se va a llamar de igual manera que el nombre de nuestro proyecto. Como vemos aquí, por defecto está seleccionado la parte de crear una clase main o create main class. La clase main la vamos a ver más adelante, pero es básicamente el punto de entrada y salida del programa. Es la clase que se va a ejecutar principalmente cuando corremos algún código, ya sea por consola o directamente desde el IDE, por lo que prácticamente todos los llamados a diferentes funciones o clases o objetos se van a hacer inicialmente desde la clase main. Ahora venimos y presionamos el botón finish o finalizar y obtenemos lo que es una estructura de nuestro programa. Para iniciar, explicando un poco lo que tenemos aquí, podemos ver que se nos creó un package o un paquete en Java. Los órdenes serían el siguiente: primero está package, dentro de package existen las clases y dentro de las clases existen funciones. Esto es a la hora de referenciar. Entonces, para referenciar tal vez algún objeto, alguna clase o alguna función, entonces hay que seguir ese orden. Primero hay que importar el paquete, luego hay que referenciar la clase y referenciar a la función dentro de esta clase. Pero eso lo vamos a ver en otra entrega. Por el momento, para nuestra estructura vemos que se nos creó un paquete Hola Mundo Proyecto 1, que fue el nombre que le pusimos al proyecto.
vemos que se nos crea una clase Hola Mundo Proyecto 1 con un main adentro. Como vemos, también se nos crearon varios comentarios. En Java los comentarios se inician con un slash asterisco y se terminan con un asterisco slash. Todo lo que comentemos dentro de esos dos símbolos, o todo lo que escribamos dentro de esos dos símbolos, se va a considerar un comentario. ¿Qué es un comentario en el código? Un comentario en el código es todo aquel texto que no se va a ejecutar o no se va a interpretar como parte de las instrucciones. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, esto es un comentario que simplemente se va a tratar como texto y no va a ser interpretado como instrucciones del código. Vemos que entre los comentarios que se nos generaron automáticamente se nos incluyó un tipo de cabecera de licencia por defecto. Muchas veces nos gusta agregar algún tipo de plantilla de licencia, si es licencia privada, si es licencia de código abierto, aquí se puede incluir. También vemos que se nos incluye una cabecera de la clase que contiene el autor. Aquí podemos poner otra información relevante como la fecha, podemos poner una breve descripción del código, de qué es lo que hace esta clase, de cuál es la funcionalidad de esta clase. También podemos poner em, algún comentario específico, em, algún comentario de ejecución, digamos si la clase requiere que tengamos algunas, algunas características específicas para ejecutarla. Todo esto lo podemos especificar aquí para que a la hora de que alguien lea el código o lo reutilice, sea más fácil su interpretación, sea más fácil su reutilización. Em, no parece, pero los códigos muchas veces cuando se hacen extensos son difíciles de leer, por lo que los comentarios siempre son bienvenidos. Siempre hay que tener la buena costumbre de comentar muy bien qué es lo que estamos haciendo. No rayar en lo exagerado. Por ejemplo, si realizamos una suma y se ve claramente que es una suma, no vamos a comentar esto es una suma. Pero muchas veces creamos funciones que realizan aritmética compleja o realizan funciones que no son tan simples de ver en el código y es mejor documentarlas para que a la hora de que nosotros volvamos a ver el código o volvamos a reutilizarlo o vayamos a tener un proyecto en el que compartimos el desarrollo con otras personas, sea más fácil su depuración, sea más fácil su creación, su generación de código, ¿verdad? Em, Siempre hay que tener en cuenta esto. Continuando un poco con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Eh, Vemos la estructura, como les dije antes, lo que es el paquete, dentro del paquete hay clases y dentro de las clases hay funciones. En este caso, la función main, como les dije, es el punto de entrada y salida, pero también pueden haber clases que no contengan función main. Puede ser una clase que contenga eh, función, qué sé yo, función de crear una integral, función de crear una matriz, función de realizar una operación específica, diferentes funciones y puede ser contenidas dentro de una clase que no tenga función main. Esto porque al estar dentro de un paquete puede ser simplemente un repositorio de funciones que luego vamos a utilizar en otro código, en otra función main, vamos a importarlas, vamos a jalarlas, vamos a utilizarlas y no necesitamos que estas tengan una función main como tal, por lo que no siempre vamos a ver la función main en todas las clases, pero las clases por lo general van a tener muchas funciones, independientemente de lo que hagan. Otra cosa que les voy a comentar es el tag o la palabra public. La palabra public hace en Java que la función sea posible de accesar desde afuera, desde cualquier parte. O sea, no tiene restricciones de acceso. También eso lo vamos a ver más adelante, pero es válido recalcarlo en este momento. También vemos que la función main tiene esta palabra que significa void, o sea, vacío.
Esto es porque la función main no devuelve nada como tal. Muchas veces cuando por ejemplo creamos una función que eh, realiza una suma o realiza algo, alguna operación por ejemplo, retornamos alguna variable. En el caso de una suma retornamos un número ya sea entero o un número decimal de algún tipo. Podemos realizar sumas binarias, eh, podemos realizar cualquier tipo de operación, pero retornamos un valor. En este caso la función main por definición no retorna ningún valor, simplemente se ejecuta y no retorna nada. Nosotros también podemos crear otros tipos de funciones void, pero esto también lo vamos a ver más adelante cuando ya lleguemos a la parte de lo que es programación orientada a objetos, porque todo esto tiene que ver con ese tema. Por el momento lo que podemos hacer con este proyecto que creamos es darle al botón de correr proyecto. Si corremos el proyecto, vemos que el IDE, como les dije anteriormente, va a utilizar el JDK, que es el Java Development Kit, y va a crear el programa. En este caso no hay ningún error de sintaxis, ningún error de código, y nos indica que la creación fue satisfactoria. Ahora vamos a empezar a jugar con un poco con lo que es el código. Teniendo esa estructura principal y sabiendo que cuando corremos el código se ejecuta la función main, vamos a crear varias llamadas a funciones que realizan impresiones, que realizan operaciones para mostrar de una forma más clara cómo funciona todo esto de la programación en Java. Seguimos ahora con lo que es la sintaxis básica, y la sintaxis se refiere a lo que es el orden en la construcción de código. Cuando hablamos cualquier idioma, por ejemplo español, sabemos que para construir oraciones tenemos que seguir ciertas reglas. No podemos simplemente escribir palabras en desorden y esperar que éstas tengan sentido. Es lo mismo en cualquier lenguaje de programación. Tenemos que seguir ciertas reglas para que el intérprete, el compilador, entienda qué es lo que queremos decir. Entonces ahora vamos a hablar un poco de esa parte. También vamos a mencionar algo que no les dije anteriormente, que es que cuando codificamos, cuando escribimos códigos, siempre tenemos que tener la idea de que la máquina ejecuta el código de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Cuando ponemos instrucciones en el código, siempre van a tener este orden, siempre el intérprete va a seguir este orden. Lo vamos a ver a continuación en el ejemplo que vamos a continuar de la parte anterior. Entonces, continuamos con el ejemplo de la parte de codificación. Como les mencioné, el código se ejecuta de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el compilador va primeramente a leer la parte de arriba, esta parte, va a detectar que es un comentario, luego viene y define que es un paquete y así continúa hasta el final. Cuando agregamos código, por ejemplo aquí, vamos a agregar un código que imprima algo. Vamos a realizarlo siempre teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, aquí vamos a realizar un system out print line print. Vemos aquí que el IDE, como les mencioné anteriormente, nos simplifica la tarea de crear código. Vemos que él nos sugiere que existe la función printLine, ¿verdad? Esto para que no realicemos ninguna falta de escritura, porque como les dije, si el sistema no entiende, si el compilador no entiende, si la computadora no entiende qué es lo que estamos escribiendo, no va a poder ejecutar el código. Si tratamos de llamar a una función que no existe para imprimir, probablemente nos va a dar un fallo de compilación, porque él no va a saber qué es lo que queremos hacer. Si por ejemplo escribimos mal la función, si en vez de poner printLine ponemos, no sé, printLine, no existe ninguna función llamada así, entonces él nos va a dar un mensaje de error. La función printLine, así como muchas otras funciones del paquete
de los paquetes de Java, de, de lo que es la sintaxis básica, se pueden ver en la documentación del último release que instalamos. En este caso la función println es de las más básicas, lleva mucho en el sistema, lleva mucho en el código y siempre ha funcionado de la misma forma. En este caso la función systemoutPrintln, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, es una función que se encuentra en el paquete system, en la clase out, y se llama println. Es como lo mencionamos anteriormente, son los tres niveles de jerarquía que se encuentran especificados aquí a la hora de llamarlo. Entonces esta función ponemos entre comillas o lo que sería igual un string. String es eh, todo aquel texto, toda aquella variable que se identifica como texto, ¿verdad? Lo que sería entre comillas. Entonces podemos poner aquí un hola mundo. Una vez tenemos esto, podemos también revisar algunas cosas. Todas las instrucciones en Java terminan con punto y coma. También vimos que cuando el IDE nos completó la instrucción, nos hizo un tab o un alejamiento en lo que es el orden del código. Vemos que aquí la línea venía aquí y lo que nos hizo fue hacernos un salto para indicar que el código está dentro de esta jerarquía. También vemos que una función se inicia con las características de la función, en este caso public static void, el nombre de la función, los argumentos, ¿verdad? Que están entre paréntesis. En este caso recibe un string, pero no es un string de texto, sino que es más bien un vector o un arreglo de string, ¿verdad? Y recibimos otro tipo de argumentos llamados args que no se especifican qué son. Vemos que después de cerrar los paréntesis se inicia un corchete abierto y se sigue el código y se finaliza la función con un corchete cerrado. Ya ahora que tenemos la función de println escrita, podemos nuevamente correr el código y esta vez vemos como para esta corrida se nos imprime un hola mundo. Aquí también podemos abarcar un poco lo que es la parte de impresiones, que es básicamente mostrar texto, mostrar números, mostrar todo aquello que queramos sacar en la pantalla, y es básicamente las instrucciones que más vamos a usar, porque muchas veces a la hora de apurar código queremos ver qué valor tiene una variable en cierto momento. Por ejemplo, podemos decir que la variable en este momento a es igual a 1, ¿verdad? En este caso sería la variable int a, ¿verdad? Porque es un entero, punto y coma. Podemos hacer exactamente lo mismo, un system out println, pero en este caso vamos a imprimir la variable a. Después venimos y decimos que esa variable a ya no vale 1, sino que esa variable a vale 1 más 1. Entonces esperamos que cuando lo volvamos a imprimir, esta variable valga 2. Si ejecutamos este código, vemos que, como les dije anteriormente, el código se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces el código viene, entra a esta función, ejecuta el system.out.print hola mundo, que es lo primero que vemos. Luego realiza esta asignación, realiza la asignación de 1 a la variable a, ¿verdad? Luego procedemos a imprimirla. Tenemos aquí este 1, ¿verdad? Que fue lo que le asignamos. Y después realizamos la suma, 1 más 1, 2, para después imprimirla, que es lo que tenemos acá. También vamos de una vez a realizar algunos
algunas anotaciones. Por ejemplo, las variables em, son todo aquel elemento que contiene información, ¿verdad? Ya sean variables enteras, variables de punto flotante, números con decimal, números binarios, cadenas de texto, letras, todo eso son variables. Las variables también cumplen con un cierto tipo de propiedades de asignación. Por ejemplo, si tenemos que en este momento la variable vale 2, ¿verdad? La variable a vale 2, podemos realizar esta asignación. A igual a más 1. ¿Qué es esto? No se podrá asustar porque dice, ok, ¿cómo sabe o qué hace el sistema si uno le pone a más 1? ¿Qué es a? Entonces, esto funciona de la siguiente forma. El compilador viene y entra a esta instrucción, ¿verdad? Cuando él entra a esta instrucción, llega y se posiciona y dice, ok, vamos a asignarle a la variable a algo. No sabemos qué es. Ok, vamos a ver qué le asignamos a la variable a. Entonces viene, dice, ok, vamos a asignarle algo. ¿Qué le vamos a asignar? Viene y dice, ok, vamos a asignarle a más 1. En el momento que le vamos a asignar a todavía no ha cambiado su valor. Apenas estamos viendo qué le vamos a asignar. Entonces, en el momento en que realizamos esta asignación, a tiene el valor que tenía anteriormente. O sea, a vale 2. Entonces, si venimos y realizamos a es igual a más 1, básicamente lo que estamos haciendo es que a vale 3. O sea, a es igual a 2 más 1, ¿verdad? Esto lo podemos ver, como les dije antes, con, con un simple print. Venimos aquí, copiamos este print, imprimimos A y ejecutamos el código. También voy a mencionarles que si queremos hacer un comentario en una línea, no necesitamos hacer todo este, todo este bloque. Simplemente podemos hacer un comentario de una línea con un doble slash, ¿verdad? Entonces, venimos y ejecutamos el código y vemos lo que les dije anteriormente. Inicialmente A vale 1, ¿verdad? Luego A vale 2, 1 más 1 que es 2, y después A vale 2 más 1. Entonces vemos que la asignación sobre la misma variable es posible. Esto es muy importante porque muchas veces en contadores queremos trabajar sobre el mismo número. Por ejemplo, queremos incrementar la variable a n cantidad de veces. Entonces esto no lo hacemos viendo a ver por qué número vamos y sumar de nuevo a, sino que lo que hacemos es nos fijamos en qué valor está a actualmente y le sumamos 1. Entonces, en la primera corrida a vale 0. Nos fijamos en a vale 0, le sumamos 1. La siguiente vez a valdría 1. Entonces a vale 1, le sumamos 1, a vale 2. Y así sucesivamente hasta que realizamos un contador que cuenta de 1 en 1 el valor de a. Vimos entonces un poco lo que es la estructura de un programa, la sintaxis básica, ¿verdad? Vimos que se finaliza con punto y coma. Vimos que las funciones por lo general aceptan em, una variable de entrada, ¿verdad? En este caso la función println acepta una variable, ya sea cadena de texto o ya sea número, y lo muestra en la consola. También podemos definir em, una impresión combinada de texto. En este caso venimos, ¿verdad? Y podemos hacer esto. Podemos decir, ok, tenemos un hola mundo, pero queremos que el hola mundo nos muestre la última variable. Entonces podemos venir aquí y vamos a ver si esta función en específico tiene capacidad de recibir más de una entrada. Vamos a ver. Si fuera posible, entonces yo puedo hacer esto.
Ok, vemos que el compilador o el IDE nos muestra que no existe ningún método, ninguna función que se llame de esta forma que reciba dos números, o más bien que reciba una cadena y un número. ¿Ven? Dice, no suitable method found for print line que reciba string, int. Ok, entonces sabemos que esto no se puede hacer. Venimos y realizamos esto. Entonces, ¿qué significa esto? Ok, esto significa lo siguiente. Corremos el texto y vamos a ver esto. Significa, imprima esto, pero además concatene el valor de A. Entonces, lo que va a hacer la función es, viene e imprime hola mundo, dos puntos y el valor de A, ¿verdad? En este caso sería 3, como lo vemos aquí. Esto es básicamente como se crea un menú. Entonces, si queremos crear un menú con diferentes opciones, venimos y ponemos, no sé, opción 1, crear una suma. Opción 2, hacer una resta. Creamos un menú de calculadora y le podemos poner un número que, lo que es un contador que varía y se imprime independientemente. Ven que esto es una variable. Esta variable puede tener cualquier valor. Si venimos aquí y realizamos la misma impresión exactamente como la antes, pero en este caso le asignamos que A es igual a, no sé, 34, ¿verdad? Y lo ejecutamos, vemos que en una ejecución es hola mundo 3 y en la siguiente es hola mundo 34. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de lo que es el recolector de basura de Java. En todo lenguaje de programación orientada a objetos, siempre vamos a lidiar con la creación de variables, la creación de objetos, la creación de clases, que es considerado básicamente un objeto, ¿verdad? Todo lo que creemos, todo lo que vamos a hacer, siempre se va a manejar por el sistema como un objeto. Un objeto no es más que una serie de código binario almacenado en una posición de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si creamos variables, modificamos variables, seguimos creando variables, trabajamos con variables, creamos objetos, modificamos objetos, tal vez pasamos de una suma, realizamos una suma, para luego utilizar esta suma como la entrada de un promedio, pasamos a otra variable que contiene un promedio, luego este promedio lo usamos para llenar una matriz y así sucesivamente, ¿verdad? Todas estas variables que vamos creando en nuestra ejecución, en nuestro código, se maneja como basura. Llega un momento en que la suma inicial ya no la vamos a utilizar para nada. Llega un momento en que la matriz que llenamos tal vez no la vamos a utilizar para nada. Todo esto es espacio almacenado en la memoria. Entonces, ¿qué pasa en muchos lenguajes? Que si uno no borra o uno no elimina el objeto, llega un momento en que nos da un error de memoria. ¿Por qué? Porque trabajamos con tantos objetos, creamos tantos objetos, utilizamos memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema detecta que hay una sobrecarga de memoria y simplemente se nos acaba la memoria en la computadora y nos colapsa la computadora, nos colapsa el sistema, o puede ser que el compilador nos advierta antes. Java tiene una ventaja, que es que Java no tiene este problema. Cuando nosotros dejamos de utilizar una variable en Java, o sea, el compilador detecta, el JDK, el compilador de Java detecta que esta variable, esta posición de memoria, esta locación de memoria, ya no se está utilizando en el código. Por ejemplo, creamos la variable suma, que se utilizó una vez al inicio del código solamente, después de ahí en adelante nunca más se utilizó. O la variable, no sé, selección de menú, que simplemente contenía la letra inicial de una opción en el menú, se utilizó solamente una vez. Entonces, para que toda esta información no esté utilizando espacio de memoria, no esté ahí como basura residente, Java implementa un recolector de basura, que es
básicamente un código en el compilador que cada cierto tiempo recorre la ejecución para eliminar todo aquel código en memoria que no está siendo utilizado, toda aquella basura que no está siendo utilizada. Otra de las ventajas de Java es que también se puede especificar de forma explícita la eliminación de una variable o la creación de una variable. Entonces, si tenemos una variable en memoria que sabemos ocupa mucho campo, por ejemplo, tenemos una variable que contiene nombres de bases de datos junto con mucha información, eh, podemos eliminarla en el momento en que no, que no la necesitemos, antes de que el recolector de basura de Java la elimine. Entonces, esto es básicamente el recolector de basura Java, una implementación que lo que hace es optimizar la utilización de memoria de todos aquellos objetos que no utilicemos en nuestro código. Hablamos anteriormente de el recolector de basura de Java. Entonces, después de eso, con lo que vamos a finalizar es con lo que es la parte de compilación y ejecución, ¿verdad? Como todo código, necesita ser compilado, en especial Java, ¿verdad? Java trabaja sobre la máquina virtual, como dijimos, entonces necesita ser compilado en un formato que sea compatible con esta máquina virtual. Antes vimos en NetBeans que el código lo podíamos correr, pero esta corrida, esta ejecución no es lo que denominamos una compilación, ¿verdad? Es simplemente una ejecución, es simplemente una interpretación del código y el IDE nos da su interpretación del código, ¿verdad? Nos muestra las salidas, cómo estas necesitan ser. Nosotros podemos compilar este código en un archivo único que luego podemos ejecutar en, eh, en nuestro computador, ¿verdad? Podemos presionar doble clic en cualquier aplicación y se nos va a ejecutar el código, ¿verdad? Claramente se va a ejecutar sobre la máquina virtual, ¿verdad? El JR que instalamos al principio es el que se va a encargar de interpretar, de ejecutar este código que nosotros recién compilamos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el código en el que hemos venido trabajando para realizar una compilación y ver el archivo final que es por lo general formato .jar, ¿verdad? .jar, que es un archivo que ejecuta el JRE y lo interpreta en su máquina virtual, ¿verdad? Y nos muestra lo que es la interpretación en pantalla. Entonces, eso es con lo que vamos a seguir. Vamos ahora entonces a continuar con el ejemplo que hemos estado utilizando para finalizar el video. Vemos que la inclusión más importante de código que hemos hecho aquí es la importación de una librería, que en este caso es importar la librería Scanner o la función Scanner, ¿verdad? Que está dentro del paquete Java de la clase utilidades y de nombre Scanner. Creamos dos variables, una variable de tipo string nombre, ¿verdad? Que contiene texto. Creamos una variable de tipo Scanner de nombre sc que vamos a utilizar más adelante. Yo recomiendo siempre inicializar las variables al inicio de las funciones. Así, si ocupamos realizar algún cambio, simplemente venimos aquí y ya sabemos dónde están ubicadas todas. Venimos y vemos que imprimimos una oración, cuál es su nombre, y realizamos la asignación de un objeto de tipo scanner como entrada systemin, que es del teclado, al objeto o a la variable sc que creamos arriba. Luego venimos aquí, utilizamos la función next de los objetos de tipo scanner, ¿verdad? En este caso el objeto sc tiene la función next y lo que hace es asignarle el resultado de esta a la variable num para al final imprimir una cadena de texto más la variable que leímos. Vamos a ejecutar este código. Este código lo que nos hace es imprimir todo lo anterior, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho anteriormente con la inclusión de esta nueva parte, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Y espera una variable. En este caso vamos a poner mi nombre, ¿verdad? Sería Jorge. Presionamos Enter y vemos que el código nos imprime hola Jorge. Vamos a realizar otra prueba. ¿Qué pasa si corremos el código
pero esta vez en vez de Jorge ponemos mi nombre completo, ponemos Jorge Alvarado, presionamos enter y vemos que la impresión se realizó solamente con mi primer nombre, ¿verdad? No se incluyó el apellido. Esto porque la función scanner utiliza como delimitador los espacios en blanco. Toda esta información siempre está contenida en la información de las librerías de Java, ¿verdad? Cuando ocupamos alguna función específica, podemos realizar una búsqueda en internet, en un buscador, de una función específica que ocupemos y siempre vamos a encontrar la documentación de esa función. Cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas y cuáles son sus limitaciones. En este caso, la función scanner utiliza como delimitadores los espacios en blanco, por lo que cuando introducimos un nombre que contiene un espacio en blanco, él interpreta que el token 1 es Jorge y el token 2 es Alvarado. Y a la hora de imprimirlo, ¿verdad? NOM utiliza la función next, que la función next lo que hace es leer el próximo token. En este caso, lo que sucede es que solamente se lee el primer token. ¿Cómo se soluciona esto? Leyendo la misma librería, leyendo la misma función eh, scanner, vemos que tiene un método que lo que hace es cambiar el delimitador, que es esta que tengo aquí comentada. Esta función useDelimiter, ¿verdad? Que recibe un string, lo que hace es asignarle al objeto sc, ¿verdad? De tipo scanner, un nuevo delimitador. Lo que le dice es, ok, ya no use el espacio en blanco, sino utilice este nuevo delimitador que te especifiqué. En este caso especificamos el delimitador como una secuencia de escape que determina un salto de línea. Un salto de línea lo que me indica es, ok, estoy en esta línea, en la línea actual, y cuando el, el parseador del texto, ¿verdad? Recibe esta secuencia, lo que interpreta es que debemos pasar a la línea siguiente, a una nueva línea. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente que interprete que cuando ponemos nuestro nombre completo, se dé cuenta que es un token completo solamente cuando presionamos enter y pasamos a la siguiente línea. Entonces, vemos que si ejecutamos este código y ponemos ahora sí nuestro nombre completo, presionamos enter, el código ahora nos reconoce nuestro nombre completo como el nombre que introducimos aquí. Toda esta información siempre es importante saber que se puede buscar, ¿verdad? No quedarnos con lo que sabemos y tampoco entender, o más bien tampoco es interpretar que todo lo que ocupamos hacer tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esto? No significa plagiar código, pero significa buscar funciones que ya va implementado para realizar ciertas cosas. Por ejemplo, leer desde el teclado de esta forma. No es necesario que yo me cree una función que me una Jorge más Alvarado, ¿verdad? Que me una los dos tokens para luego imprimirlos. Si sé que cambiando el delimitador puedo realizarlo la misma función, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas las podemos buscar en, en internet, ¿verdad? Ahora. Pero si no, lo podemos buscar en la biblioteca de Java, en toda la documentación que nos indica cómo se comporta una librería o una, una función específica, ¿verdad? Esto siempre es muy importante. Una vez que ya tenemos todo el código deseado, ¿verdad? En este caso, agregamos ese par de funciones. em, Podemos pasar a la parte de lo que es ejecución y compilación. Ejecutar un código, simplemente esto que estamos haciendo aquí, darle run y ver, introducir nuestro nombre, darle enter y ver el resultado. Eso es ejecutar un código. Pero la mayoría del tiempo o la mayor cantidad de veces lo que ocupamos es compilar el código. Necesitamos tener un fichero que contenga todo lo que hemos hecho de forma que no tengamos que tener eh, acceso a todas nuestras librerías utilizadas, todo nuestro código hecho, ¿verdad? Eh, Muchas veces, en este caso tenemos solo un archivo, pero muchas veces tenemos archivos que contienen funciones específicas, por allá tenemos archivos que contienen clases específicas, objetos que utilizamos en nuestra función main, ¿verdad? Probablemente un proyecto más grande contenga
muchos archivos, ¿verdad? De clases, de paquetes. Entonces lo que hace la compilación es recoger todo ese código fuente, todos esos archivos binarios, ¿verdad? Y los empaqueta en un solo archivo de la extensión. En este caso ya utiliza una extensión .jar, ¿verdad? .jar, Jar. Entonces, ¿cómo se compila en este IDE? Recordemos que, ¿verdad? La compilación, la ejecución y todo lo que hagamos en el IDE se puede realizar de forma manual por medio de la consola, pero no es el caso porque nos complicaría mucho lo que es la creación de contenido. En este caso vamos a valernos de NetBeans para crear un archivo compilado. Entonces venimos aquí a la parte de Run, le damos Build Project, ¿verdad? O le podemos dar Clean and Build Project. En este caso podemos darle Build Project. Vemos que nos muestra un mensaje que nos indica que ya existe una versión compilada. ¿Por qué nos da esta advertencia? Porque muchas veces si tenemos un código extremadamente largo, una compilación puede tardar inclusive horas, días, ¿verdad? Entonces, este proyecto es un proyecto pequeño, simplemente una impresión ahí de código. Entonces, podemos darle sin miedo aquí a Clean and Build. Le damos Clean and Build, vemos que se nos creó este archivo en esta dirección. Entonces, si accesamos a ese archivo, que es esta dirección, vemos el archivo compilado, que es un archivo, como les dije, de extensión .jar. Este archivo fue el que compiló NetBeans y lo creó de forma que podamos accesarlo. Entonces, nos crea también un README, que entonces nos indica qué fue lo que hizo más o menos ahí, que dice que copie todos los archivos a un path específico y que eso es lo que crea la aplicación. Entonces, eso es básicamente la parte de compilación y ejecución, ¿verdad? Lo que es em, crear el código fuente, o más bien crear un ejecutable, una aplicación por medio de NetBeans, ¿verdad? Em, Más adelante vamos a ver ya lo que es creación y compilación de aplicaciones o de proyectos que contengan más de un archivo, que contengan clases en diferentes archivos, que contengan paquetes diferentes, que creemos funciones en diferentes paquetes, pero que las utilicemos en nuestro mismo proyecto, ¿verdad? Eso sería el paso siguiente. Entonces, ya que hemos visto básicamente cómo crear una aplicación desde cero, cómo crear código Java, ejecutarlo, compilarlo, vimos un poco de sintaxis, vimos más o menos cómo es que se ejecuta el código, cómo es que se crea el código, ¿verdad? Vimos un poco de lo que es em, teoría de Java, ¿verdad? Que es el recolector de basura, cómo se compila un código. Entonces, podemos dar por finalizado este video. Para el próximo video les voy a adelantar que vamos a ver ya lo que es programación un poco más avanzada, lo que es ya programación orientada a objetos. Vamos a ver ya más serio la estructura de un programa que no solamente contiene un archivo de clases, no solamente es de un solo, de un único código, sino que es un archivo que contiene varias librerías, que es más bien un programa que contiene varios archivos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver más adelante. Por hoy sería todo. Les voy a dejar aquí abajo del video, en la descripción del video, el enlace al código que hemos utilizado hoy, así como enlaces a diferente información. Por ejemplo, les voy a dejar enlaces a todo lo que es em, la biblioteca de funciones de Java, ¿verdad? Porque todo eso está documentado. También les voy a dejar alguna que otra información necesaria. Y por hoy creo que es todo. Espero que les haya sido de gran ayuda el video y los espero la próxima, ¿verdad? Para continuar con estas sesiones, que básicamente lo que queremos es em, que aprendan un poco de lo que es programación en este lenguaje, ¿verdad? Que actualmente se usa tanto. Entonces, muchas gracias por haber prestado atención hoy. Hasta la próxima.